la Comisión Interamericana realmente debería de poner sus manos fuera. Nosotros precisamente vamos a hablar de este tema con Delia Muñoz, ex procuradora supranacional y representante del país ante la OEA. Bienvenida, señora Delia Muñoz, a Exitosa. Muy bueno. Gracias por convocarme. Muchas gracias. Estamos teniendo una pequeña complicación con el audio, pero yo le voy haciendo la pregunta mientras que solucionamos esta y pequeña interrupción. ¿A usted qué le parece? ¿Se puede, no se puede, se recortan los derechos humanos de estos terroristas que han sido sentenciados? A ellos no les importó matar, agredir, volar a personas en pedacitos, y nosotros sí tenemos que respetar sus derechos humanos. Es decir, se tiene que dar trámite de todas maneras a estos pedidos hechos, peticiones de sentenciados por terrorismos ante la OEA. ¿Esto se tiene que hacer o está bien lo que está pidiendo el Perú, que se ponga que se establezca un mecanismo para que no sea una rueda que nunca deje de girar? Mira, con relación al tema de las denuncias por el juzgamiento a los terroristas, ese es un tema en que la Comisión Interamericana realmente debería de poner sus manos fuera, porque esos procesos han sido realizados con todo el cumplimiento de las garantías judiciales que el caso exige. Entonces, en tanto juzgamiento, ya no hay mayores cosas que decir, por cuanto la propia Corte, en las oportunidades de las que conoció estos casos, ya los cerró. Por eso, ayer me ha parecido muy bien que el premier Otárola, a pesar de que estaba hablando en una instancia política como es el Consejo Permanente y que no toma la decisión directamente en las materias de peticiones, haya expresado, ¿no?, esta situación de malestar del Perú ante investigaciones que carecen de sentido, sino solamente generar nuevo enfrentamiento y nuevo resentimiento en la sociedad peruana. Así que ese tema debe de ser declarado archivado, que es lo que corresponde. En cuanto a otros eventuales temas que pudieran hacer, bueno, allí pues se verá, pero respecto del juzgamiento por los delitos que cometieron, eso es intocable. Ningún país en el mundo, Karina, ha juzgado con jueces con jueces así a cara limpia y teniéndolos sentados al frente a las cúpulas terroristas, ¿no? Y ningún país hizo lo que el Perú ejecutó, que es anular los juzgamientos en juzgados especiales para llevar a cabo las condenas, los procesos con todas las reglas del debido proceso. Si ustedes miran la historia en España, en Italia, en Estados Unidos, cuando han tenido este tipo de situaciones, los juzgamientos y las actitudes han sido completamente distintas. Así que si el Perú tiene que ser reconocido por algo en materia de derechos humanos, es por la limpieza de los juzgamientos que llevó a cabo el sistema judicial peruano. Yo he escuchado la reacción de algunos abogados y dice que esto es injustificable porque se está atentando contra los derechos humanos de los terroristas. No dejar que hagan estas peticiones se atenta contra los derechos humanos de los terroristas. Pero yo me pregunto, pedir una cosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya está oleada y sacramentada, que ya tiene precedente, que ya se ha verificado antes, es ya cansino, da vueltas y vueltas y vueltas. ¿No debería haber un filtro para decir, ya basta con esto, porque le hace perder tiempo y también dinero al Estado peruano, o yo me equivoco? Es un exceso pedir la revisión del proceso cuando ya hay un precedente establecido. Respecto de otras eventuales situaciones, es completamente diferente. Allí las puertas pueden estar abiertas, ¿no?
no sé, si hubiera algún caso de maltrato, algún caso de no atención médica, podrían recurrir, ¿no? Pero mi punto es que respecto del juzgamiento, eso está cerrado y el filtro lo tiene que poner el Estado cuando responde, cuando articula, cuando se planta frente a las autoridades para defender a sus fueros internos, porque recuerda de que estas instancias solamente ingresan cuando se demuestra que la sede nacional no funcionó. Muy bien, entonces usted hace hincapié para que todos podamos entender que todas estas peticiones siempre buscan revisar cómo se llevó el proceso y cómo se llegó a la sentencia, y eso debería estar oleado, sacramentado, y cuando se presentan estas peticiones, el Estado sustentar también su posición de que no se abra ninguna puerta. No deberían estar sujetos a ningún veto si es que se les maltrata y por otras causales, pero la sentencia debe ser una cuestión totalmente blindada por el Estado, cosa que no se está haciendo porque ellos presentan estas peticiones de revisión de sentencia. Así es, totalmente de acuerdo con el resumen que usted ha planteado. Muy bien, entonces nosotros también escuchamos ayer a Otárola en este foro que culpa a los extremistas por las muertes durante la protesta. Este foro era el indicado, él tenía que hablar sobre esto porque ya viene una revisión, ¿no?, de la comisión para ver si es que están adecuando las recomendaciones que hicieron sobre todos los lamentables sucesos que sucedieron los primeros meses de gobierno de Dina Boluarte. Vamos comprendiendo. El discurso de ayer del Premier ha sido ante el Consejo Permanente. Como su nombre lo indica, esa es la instancia política que funciona de una manera constante en Washington con la participación de los embajadores de los más diferentes países que integran la OEA. Es un órgano de carácter político administrativo. Lo que son las investigaciones en sede nacional han sido objetos de un informe que se llama Informe Perú 2023 por parte de la Comisión Interamericana, pero la intervención de la Comisión en ese caso se da porque el presidente Castillo, hay que recordar, planteó la aplicación de la Carta Democrática en el Perú, y es por ello que la Comisión Interamericana viaja al país en una primera oportunidad cuando ocurren los hechos de violencia. El nuevo gobierno de Boluarte ratifica la invitación a la comisión para que venga al Perú a constatar in situ los hechos. Entonces, sobre eso es que se ha realizado un informe. Y en base a este informe es que para los próximos días del mes de octubre se ha convocado al Estado peruano ante la Comisión Interamericana para que vaya a explicar los avances de las 42 recomendaciones. Y es ante esa solicitud, supongo yo, que el premier Otárola en esta instancia política ha manifestado la posición del Estado peruano de proseguir con las investigaciones. Ahora, cuando tú aún no tienes a un fiscal que acuse o a un juez que condene, tú todavía no puedes señalar que Pedro, María, Juan o José son los responsables o los culpables, ¿no? Porque es una garantía estatal y en general de todas las personas el respetar el principio de inocencia. Lo que vale en ese mensaje de Otárola el día de ayer es el compromiso del Estado peruano para hacer que las investigaciones lleguen a buen puerto, que es la obligación a la que tiene que dar pase el Estado peruano. Pero ya nosotros vamos viendo el rumbo que tiene su defensa, que se enmarca que estas muertes fueron producto de los extremistas. Eso es bien difícil poder afirmarlo, y más aún me parece que el señor Otárola, que es un experto en derechos humanos, porque su tesis es sobre esa materia, los riesgos de que lo que se llama un agente del Estado o un representante del Estado se manifieste en esos términos, ¿no?
porque estás acusando a una persona o a un grupo de personas invadiendo lo que son los fueros jurisdiccionales, ¿no? Es bastante delicado que haya declarado eso. Lo que ha debido quedarse es en señalar la firmeza en las investigaciones, en el compromiso de ejecutar, en el compromiso de defender el sistema jurisdiccional nacional. Explíquenos por qué es bastante complicado que él haya avanzado en acusar, en señalar que hay culpables y que estos culpables son los extremistas que, bueno, entendemos que son los que quemaron las comisarías, los que ocasionaron pues los disturbios, los que perturbaron el libre tránsito en las carreteras. Hay sentencias en casos peruanos anteriores en los cuales el Estado peruano ha sido condenado no por la sanción a la persona, no por la investigación, sino precisamente por haber afectado el derecho a la integridad y el derecho a la presunción de inocencia de quienes todavía tenían la condición de investigar. Es por eso que señalo eso. Ah, de acuerdo. Entonces, hablar sin saber, sin que se respete la inocencia del otro, lo puede poner en una situación bastante difícil, siendo además él la autoridad. Así es. Quisiera yo pasar a otro tema que el día de ayer por la noche ha removido a la política del país desde el Congreso de la República. La Comisión de Derechos Humanos en la mañana, al mediodía, a la 1 de la tarde, había hecho saber a la opinión pública de que tenían un informe técnico de que sobre la destitución o presunta falta grave contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que solamente se refería a una exhortación, ¿no?, de no invadir los fueros de otras instituciones del Estado. Pero hacia la noche cambió todo, cambió radicalmente y se ha hecho otro informe que todavía no se redacta, pero que ya quedaron ellos en que se va a pasar al Pleno un informe donde se recomienda la destitución de toda la Junta por falta grave. ¿Cómo lo valora usted este cambio abrupto y también si hay suficiente carga como para destituir a toda la Junta? Miren, uno de los grandes temas que se estaban discutiendo en torno a este caso era sobre las competencias del Congreso para poder llevar a cabo una investigación en la Comisión de Justicia por falta grave. Y este tema yo creo de que es bastante importante y ha quedado zanjado sobre todo con el tema de los precedentes anteriores por los cuales funcionarios que tenían cargos similares y nivel parecido fueron sancionados. Yo creo claro, que el Consejo Nacional de Magistratura. Ya, ese tema ya quedó claro. Ahora, respecto al tema de las faltas, es una pena que no tengamos todavía el informe hecho público, pero lo que han votado es a favor porque se considere de que las conductas en las que han incurrido ameritan su destitución. Entonces, ¿cuáles son las conductas? No haber entregado los informes anuales al Congreso en la fecha establecida, haber firmado un comunicado exhortando al Congreso, y la tercera, por haber realizado una interpretación respecto de la edad para poder permanecer en el cargo, ¿no? Entonces, esos son los tres temas. Sin embargo, hay que recordar que la participación de cada persona en un hecho que se considera falta tiene que ser individualizada. Así que esperemos de que en el informe venga esto completamente tipificado y venga cada una de las razones que se dan adecuadamente sustentadas. ¿Por qué? Porque esa es la base de la garantía procesal del debido proceso, que yo tengo que conocer de qué se me acusa, tiene que haber un análisis de esos hechos planteados en función a lo que yo también esgrimí cuando me defendí para luego establecer dónde está la falta. Claro. Acá el tema está en que cuando la Junta concurre en pleno ante la Comisión de Justicia, sus miembros deciden no hacer defensa individual sino grupal. Y entonces allí podrían haber algunos aspectos procesales que me imagino son los que deben de estar discutiendo el día de hoy. Pero más allá de ello,
Hoy el tema pasa ya al Pleno del Congreso. Y el Pleno del Congreso, con falta grave en 1, en 2 o en 3 casos, ya la discusión allí es una discusión jurídico-política que se refleja en la articulación de las más diferentes bancadas, porque se necesitan 87 votos para poder declarar fundada la falta grave y remover a uno, a todos o a parcialmente los miembros de la Junta. Entonces acá ya entramos a un espacio completamente distinto que obedece más que nada a la decisión política de las más diferentes bancadas que integran la representación nacional, ¿no? Doctora, yo quería saber si es que a su entender, yo sé que es un foro político, pero a su entender, ¿sería una decisión acertada destituir a todos cuando no todos firmaron el comunicado, cuando no todos están transgrediendo el límite de edad, por ejemplo? Sí, para mí en el tema de la identificación de las faltas tiene que ser individual. Yo no creo de que se pueda considerar como una fuente ovejuna el juzgamiento, el análisis y el resultado, ¿no? Yo creo de que es la identificación, porque incluso, vayámonos a poner otro ejemplo, ¿no? Supongamos de que estemos ante un delito, y que usted y yo decidimos asaltar un banco y nos ayudan 2 personas más. Cada una tiene una responsabilidad en la ejecución de los actos que realiza, y esa responsabilidad, la conducta personal, es la que tiene que ser evaluada en un proceso. Y eso significa que las consecuencias de los actos son también diferenciables. Y esto de que los miembros de la Junta Nacional de Justicia hayan querido defenderse en conjunto ya queda de un lado, es decir, ya la responsabilidad y la individualización la tiene que hacer correctamente la Comisión de Derechos Humanos. Así es. Fíjese, es como, forma parte del derecho de defensa, ¿no? Ya, yo quiero participar de esa manera, las reglas son las otras, pero tú lo analizas. Es como, por ejemplo, si a mí me convoca el Congreso, me están acusando de algo, comienzan el proceso, y yo decido mantenerme en silencio. Eso no significa de que la comisión también se va a quedar en silencio. El proceso continúa y utilizando las normas reglamentarias y las del debido proceso, realizan el análisis correspondiente. 87 votos entonces se necesita para destituir a la Junta Nacional de Justicia. Como usted nos ha recordado, ya ha habido una destitución total. Además, se cambió totalmente a todo el Consejo Nacional de la Magistratura. Se eliminó y por eso nació la Junta Nacional de Justicia. Lo ideal sería individualizar porque no todos han cometido lo mismo. Muchas gracias, Adelia Muñoz, ex procuradora supranacional.